Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal Amis Esenciales, el canal para principiantes de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y en esta ocasión les traigo el tutorial para tejer estos lindos mini tulipanes. Estos pequeños los pueden utilizar como llaveros, como colgantes y se tejen muy fácil y muy rápido. Y pueden hacerlos en los colores que quieran y van a quedar muy lindos. Si aún no sabes los puntos básicos y demás, te recomiendo que vayas al tutorial del pollito, que es el primero de este canal, donde explico paso a paso cómo iniciar, cómo es el anillo mágico y todas las bases para comenzar a hacer amigurumis. Y ya una vez tengas estas bases claras, podemos continuar con estos tutoriales para principiantes. Ahora les voy a mostrar los materiales que vamos a estar necesitando para estos tulipanes. Entonces, vamos a estar trabajando con hilo de algodón de 2 milímetros de grosor. También puede ser hilo acrílico. Yo estoy utilizando hilo amigurumi de la marca Círculo. Y en esta referencia estos son los colores que utilicé. Para el tallo, aquí pueden ver el código, igualmente les dejaré la información en la descripción del video, pero pueden utilizar los colores que prefieran. Vamos a estar tejiendo con una aguja crochet de 2 milímetros. Necesitamos tijeras, aguja lanera, marcador de puntos, un poco de pegamento, también un poco de relleno y una pinza que es la que usamos para compactar el relleno al interior, y eso sería todo lo que necesitamos para hacer nuestros tulipanes. Entonces vamos a empezar con el tallo, y aquí en este color verde les voy a enseñar a hacer un cordón básico tejido. Entonces, antes de comenzar tenemos que dejar libre una hebra larga de aproximadamente unos 20 a 30 centímetros de largo, y a partir de aquí vamos a iniciar una cadena, es decir, vamos a hacer el nudo corredizo para comenzar con una cadeneta. Así. Y para hacer el cordón vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar esta hebra, la que dejamos suelta, por encima de la aguja, dándole la vuelta, y ahora vamos a cerrarlo. Nos ayudamos de los dedos para asegurar estos dos aritos en la aguja y los cerramos de esta forma. Este es el inicio del cordón, este es el primer punto. Repetimos, pasamos por encima de la aguja y cerramos. Este es el segundo. Repetimos, pasamos el hilo por encima de la aguja y cerramos. 3, seguimos. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así queda este cordón. Se ve como una cadena inicial, pero queda más grueso y nos sirve para hacer este tallito. Ahora vamos a fijarnos muy bien en que este cordón tiene aquí la forma de las cadenas. Así se ve un punto. Entonces vamos a tener en cuenta eso
Aquí tenemos hebras por este lado y hebras por el otro lado. ¿Recuerdan cuando les enseñé a tejer por ambos lados de la cadena? Aquí vamos a hacer lo mismo, solo que alrededor de este cordón. Entonces dejamos la hebra suelta ahí mismo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a tejer a partir de la segunda hebra disponible que tenemos acá, es decir, esta, por este lado de la cadena primero, y como empezamos desde la segunda hebra, quiere decir que tenemos 8 disponibles por este lado para hacer 8 puntos bajos. Aquí ya terminamos el primer lado y aquí nos quedan disponibles las otras 8 hebras. Vamos a darle la vuelta al tejido y vamos a tejer por esas otras 8 hebras los 8 puntos bajos de este otro lado. Así, esto sería todo para una de las hojitas del tulipán. Así es como queda. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Entonces vamos a volver a contar con este hilo inicial que dejamos. Entonces repetimos del mismo modo que ya les mostré. Vamos a volver a hacer 9 puntos cordón nuevamente. Este sería el segundo. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos la otra mitad para hacer la otra hoja. Entonces aquí, como ven, están las hebras disponibles. Empezando también desde la segunda, desde el ganchillo, vamos a hacer los 8 puntos bajos para esta otra hoja. Así, y giramos para hacer los 8 puntos bajos del otro lado de la hoja. Aquí ya terminé la otra hoja, así es como se ve. Y ahora en este primer punto de acá vamos a hacer un punto deslizado, cadena, y ya podemos cortar el hilo en este punto. De esta forma quedan las hojitas. Aquí nos quedan estas 2 hebras sueltas por el momento. Así es como se ve. Y ahora vamos a hacer el tallo. Para el tallo vamos a hacer lo mismo, también vamos a trabajar en punto cordón. Vamos a dejar aproximadamente la misma cantidad de hilo al inicio, unos 30 centímetros aproximadamente. Y cerramos aquí con el nudo corredizo para empezar a hacer el cordón.
Aquí les voy a mostrar un poco más despacio. Así cerramos el nudo corredizo y empezamos nuevamente. En esta ocasión vamos a hacer 12 puntos cordón. Entonces pasamos el hilo que dejamos al inicio por encima de la aguja y cogemos el hilo por detrás. Aquí nos quedan 2 aros y los cerramos. Nuevamente repetimos, pasamos por delante de la aguja y con el otro hilo cerramos desde atrás así. Aquí van 2. Este es el tallo. Aquí ya completé los 12 y ahora vamos a unir las hojas en este punto para no tener que coserlas después. Entonces tomamos las hojas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlas justo acá donde vamos, detrás de la aguja, y vamos a hacer el punto cordón igual, pero contando ya con las hojas en el medio. Entonces ponemos las hojas aquí detrás de la aguja, tomamos el hilo inicial hacia adelante y el hilo largo hacia atrás y hacemos el punto. Entonces pasamos este hilo suelto por encima de la aguja de esta forma y desde atrás cerramos el punto. Así quedan aseguradas las hojas y simplemente vamos a terminar haciendo 5 puntos cordón más para terminar el tallo. Y listo, aquí hacemos una cadena y ya vamos a cortar, vamos a dejar también una hebra un poco larga que nos va a servir para unir el tallo al tulipán, a la flor. Y esto sería todo para el tallo, así se ven las hojitas también. Estas hebras las podemos pegar con un poco de silicona aquí en esta esquina y cortarlas. Voy a hacer eso. Aquí ya las pegué, dejamos que se sequen. Esto es porque estamos trabajando con hilo de algodón. Si ustedes están trabajando con hilo acrílico, es posible hacer esto quemando un poco las puntas de los hilos para que quede pegada al tejido, ya que es plástico. Pero con el algodón no podemos hacer lo mismo. Entonces vamos a reservar por un momento el tallo y vamos a pasar a hacer el resto del tulipán. Para eso, en este caso en amarillo, empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 tenemos que hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Entonces vamos a hacer el primer punto bajo del primer aumento, lo marcamos. Hacemos un segundo punto bajo en el mismo punto para completar el primer aumento y repetimos 5 veces más, es decir, 5 aumentos más hasta completar los 12 puntos bajos de la vuelta 2.
Así, tiramos bien de este hilo inicial para que quede bien cerrado el centro. Ahora en la vuelta 3 necesitamos 18 puntos bajos. Entonces vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces. Hacemos el primer punto bajo. Marcamos. En el siguiente punto hacemos un aumento y repetimos esta misma secuencia 5 veces más hasta completar los 18 puntos bajos. De esta forma, y ahora vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 18 puntos bajos, es decir, la vuelta 4, la vuelta 5 y la vuelta 6 serán iguales de 18 puntos bajos. Así vamos. Y ahora, en la vuelta número 7, vamos a necesitar 15 puntos bajos. Entonces, para eso, tenemos que hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para completar los 15 puntos bajos de la vuelta 7. Entonces, hacemos el primer punto bajo, marcamos, continuamos con 3 puntos bajos más, y continuamos con la disminución. Y repetimos lo mismo 2 veces más hasta completar los 15 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, ya vamos a unir el tallo. Entonces, para eso vamos a tomar la aguja lanera y una de las hebras, así, y vamos a introducirla por el centro del anillo mágico con el que iniciamos, aquí de esta forma. Tomamos la otra hebra y la vamos a introducir por alguno de los puntos conjuntos al anillo mágico, es decir, por aquí, así, y ahora con mucho cuidado vamos a anudar ambos hilos al interior, procurando que el nudo llegue hasta la base para que quede bien firme, bien asegurado este tallo y no se vaya a mover ni a salir. Hacemos otro nudo y apretamos bien. Y ya podemos cortar estos excedentes de esta forma. Y ya quedó bien unido aquí el tallo. Ahora vamos para la vuelta número 8, en la que necesitamos 12 puntos bajos
Y para eso tenemos que hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para completar esos 12 puntos. Hacemos el primer punto bajo, lo marcamos. Hacemos 2 puntos bajos más. Continuamos con una disminución y repetimos la misma secuencia 2 veces más para completar los 12 puntos bajos de la vuelta 8. Y ahora vamos para la última vuelta del centro del tulipán, en la que necesitamos 8 puntos bajos. Aquí ya no voy a usar el marcador porque en este espacio pequeño es difícil tejer con un marcador de puntos al medio. Entonces simplemente vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces. Así. Y ahora simplemente en el punto a continuación vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadena y vamos a cortar dejando una hebra un poco larga para terminar de cerrar nuestro tulipán. Algo así. Y por este espacio que quedó, con mucho cuidado vamos a introducir un poco de relleno. No vamos a introducir demasiado, simplemente lo justo para que este centro quede bien y no se deforme ni se hunda. Con algo así es suficiente. Así. Y ahora vamos a usar la aguja lanera para cerrar. Vamos a pasar este hilo por las 8 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron acá. Jalamos. Vamos a introducir por el centro del cierre y sacamos por la parte de abajo. No vamos a tirar de este hilo al cerrar porque la idea es que el tulipán quede así con esta forma un poco en punta, como ven. Entonces simplemente cortamos este hilo acá y con la punta de la tijera lo empujamos hacia el interior. Y listo, así queda la base del tulipán. Y ahora tenemos que hacer esto que hicimos acá, lo mismo para hacer los pétalos. Va a ser el mismo patrón para los pétalos, pero estos no los vamos a rellenar. Entonces les voy a mostrar cómo finalizan. Entonces, como les decía, aquí ya hice lo mismo que hicimos para el centro, las mismas vueltas, pero no lo rellené porque va a ir aplastado de esta forma. Entonces les voy a mostrar cómo se cierra. Aquí dejé una hebra larga al final y tal cual como hicimos ahora, vamos a cerrar pasando el hilo por las 8 hebras delanteras de los puntos que quedaron.
Así alamos. Vamos a introducir por el centro del cierre y como este mismo hilo lo vamos a utilizar para coser los pétalos al centro, vamos a buscar esta segunda vuelta aquí en una de las esquinas, es decir, aquí en la base del pétalo. Vamos a sacar el hilo por uno de los dos lados de la base del pétalo, aproximadamente por acá. Y listo. Así es que quedan los pétalos del tulipán y vamos a hacer dos más exactamente iguales. Aquí ya tengo los tres pétalos y vamos a pasar a coserlos al centro. Y entonces vamos a coserlos. Vamos a ubicarlos primero para que veamos aproximadamente cómo deben verse. Los tres pétalos deben cubrir todo el contorno del centro. Y para coser cada pétalo vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos este primer pétalo, tomamos la aguja lanera. Ustedes también podrían pegar esto con silicona, pero lo ideal es que esta parte de abajo quede bien asegurada para que quede mejor la forma del tulipán. Entonces les recomiendo mejor hacer como hago yo. Y ahora vamos a introducir la aguja aproximadamente aquí al nivel de la segunda vuelta del centro del tulipán por algún punto y lo sacamos por dos puntos más allá, así, es decir, atravesamos dos puntos. Aquí, como les dije, teníamos el hilo por uno de los dos lados del pétalo, de la base del pétalo. Entonces ahora vamos a asegurar por el otro lateral, por el otro lado de la base del tulipán, para que quede este borde bien hecho, esta base bien cerrada, algo así. Y tiramos bien del hilo para apretar y para que dé la forma, algo así. Introducimos por un punto a continuación y sacamos por el frente por algún punto, así. Tiramos bien y para cerrar aquí este hilo simplemente vamos a devolvernos al punto anterior y cruzamos hacia el primero de esta forma. Atravesamos el aro para asegurar este hilo. Volvemos a guardar el hilo y lo sacamos por otro lado. Y aquí ya queda asegurado. Aquí ya podemos cortar este hilo. Lo escondemos con la punta de las tijeras. Y hacemos lo mismo para coser los otros dos pétalos, fijándonos en que queden bien distribuidos aquí en la base, que queden bien compactos. Así ya tengo cosidos los tres pétalos. Como ven, se cose solamente la parte de la base, porque ahora que ya están fijados, sí podemos poner un poco de pegamento aquí al interior de cada uno para pegarlos y que queden así cerrados y queden bien la forma del tulipán. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Y listo, aquí ya pegué los pétalos. Así es como se ve el tulipán. Miren qué lindo es. Ustedes pueden optar por poner un colgante o un aro de llavero desde esta punta del tallo para colgarlo hacia abajo, o si no, desde uno de los pétalos. Y listo, eso sería todo. ¿Vieron lo fácil y rápido que se puede tejer un tulipán lindo y delicado como este? Pueden tejerlos en los colores que prefieran.
Espero que les hayan gustado mucho, espero que los tejan y bueno, recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si los tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.